Pero hay que empezar a respetar todas esas cosas y empezar a echar a un lado las cosas que se hacen mal. Volvemos a lo mismo. Yo no quisiera decir los que son, pero ya ustedes saben los que son. Ese tipo de evangelista corriendo el parque de pelota y se creen que estar en el parque para correr 100 metros predicando. No. Cuando hay alguien que está falto del amor de Dios, cuando hay alguien que está en crisis, cuando hay alguien que está pasando por la dura, créame, que usted le presenta a Cristo como Salvador y Él, no importa lo que usted diga, lo poco que usted haga, Él lo que está esperando es el momento para levantar la mano y decir, ese soy yo. No hay que estar con tanta bobería. Amén. Dice el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14. Estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Como decía el pastor, si el mensaje que ha sido expuesto, la prédica, no tiene suficiente o no lleva suficiente como para que la persona sea convencida de pecado, y el Señor no ha abierto, fíjate que hay un versículo bíblico que nos data de que el Señor había hecho una obra en el corazón de esta persona para que abriese su corazón, su disposición a lo que hablaba Pablo. Entonces, es una obra que la hace el Señor, no la hacemos nosotros. A nosotros nos corresponde hablar la palabra, predicar el evangelio. A quienes el Señor toque, eso lo conoce el Señor. A quienes el Señor les abra su corazón, a quienes Dios los toque con un corazón dispuesto, eso le corresponde al Señor. Nosotros no conocemos quiénes son esos en la audiencia. Entonces, no sirve de nada después que terminamos de hacer nuestra parte, querer hacer también la del Señor. Nosotros exponemos la palabra, predicamos el evangelio, y si hay alguna persona que ha sido convencida de pecado, si hay alguna persona a la que el Señor le ha abierto su corazón, esa persona no va a tener ningún problema, ninguna resistencia con reconocer a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Ya sea de manera inmediata, ya sea en la banca, en el lugar donde está, ya sea en su casa, si es en un culto y decide pasar al púlpito y quiere que oren por ella, lo va a hacer. Pero muchas veces esto de seguir extendiendo el llamado y extendemos el llamado y lo seguimos extendiendo con el único propósito de que la persona termine pasando. Es una manera de obligarla a que pase. Y esto es una práctica que esto sucede, esto pasa. Esto pasa. Y hay personas que si nunca han ido a una iglesia, puede ser que se encuentren con esta situación. Los llevan, los invitan, están allí, termina el mensaje y entonces se encuentran como atrapados porque ellos no fueron a convertirse. Ellos no fueron a entregarle su vida al Señor. Ellos fueron a visitar, los invitaron a un culto. Y ahora están dentro de un sistema de manipulación. Tengo dos personas al lado mío que quieren que yo pase aquí delante de todo el mundo. Y el predicador no quiere terminar de hacer lo que está haciendo. Y hasta que yo no pase, aquí no se va nadie. Entonces, finalmente dicen, bueno, yo voy a tener que pasar porque esto no va a terminar. Entonces, terminan pasando para darle una solución al problema en el que están metidos en ese momento. No terminan pasando porque realmente ha habido una convicción en ellos. Amén. Es triste, hacer es triste. otra administración aparte de la verdadera administración, que es el mensaje. La administración es el mensaje. Pero para ellos el mensaje es una cosa y la administración es lo que pasa después del mensaje. Seguro. Ahí cambia la cosa. De hecho, Cristian, así como lo dices, así se cataloga en muchas iglesias. El mensaje, viene el devocional, las partes especiales, el mensaje y la administración. Eso es así. La administración es
poner mano. Después del mensaje, pasen para acá adelante todos los que quieran administración, que les vamos a poner las manos, vamos a reprender los que hay que reprender, vamos a orar por sanidad para los que hayan que sanar, y aquí vamos a los convertidos, los que necesitan fortaleza. Imagínese usted si todo el mundo necesita fortaleza. El mensaje queda en segundo plano. ¿Sí? El verdadero llamado está en el mensaje. Ahí es que se mueve Dios. Dios no se movió en la prédica. En la prédica estaba todo el mundo durmiéndose y parándose para ir al baño y hablando y chequeando el celular y viendo los mensajes. Y loco porque el mensaje termina. El mensaje se volvió tedioso. Y el mensaje tiene una programación. Y el predicador ya está mirando el reloj y ya tiene una estructura de que el mensaje va a durar 30 minutos o 40 minutos. Pero la administración no. La administración, eso ahí nadie manda. Eso es lo que diga el Espíritu Santo. Para que el Espíritu diga. Hasta que el Espíritu diga. ¿Ves? Hasta que el Espíritu diga. Entonces, la palabra de Dios ya viene quedando en un segundo plano. Ya esa no es la parte importante. La parte importante es la otra parte. La de la presentación, el show, correr, brincar, danzar, poner manos, empujar gente. Gritar con el micrófono. Entonces, ve ahí. Es algo que parece, quizás parece cómico, a muchas personas le dará como que, pero esto le hace un daño atroz a la obra eficaz del Espíritu Santo. A la obra eficaz del Espíritu Santo. Yo creo que antes de que el pastor entrara, yo le estaba comentando a los hermanos sobre un video que de hecho existe un libro de John MacArthur que se llama Fuego Extraño, en el que precisamente él lo que dice es, bueno, ¿por qué nosotros atacamos muchas veces la doctrina de los mormones? Porque entendemos que los mormones hacen un desastre con lo que es la cristología y atacan directamente la Trinidad, o sea, lo que es el Hijo en la Trinidad, ellos acaban con el Hijo allí. Y hay una distorsión sobre el Hijo. Los testigos de Jehová quizás también tienen una distorsión sobre la cristología y tienen una distorsión sobre el Padre. ¿Y por qué nosotros no atacamos a los pentecostales? Que tienen una distorsión grave sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué nadie dice nada cuando se distorsiona la persona del Espíritu Santo? Porque decir que el Espíritu Santo hizo una obra que no le corresponde al Espíritu Santo es una blasfemia también. O sea, los otros días nosotros nos estábamos comiendo a Julio Rivas con papitas y ketchup porque había dicho que Jesús no es Dios y que Jesús no tiene ni una jota ni una tilde de Dios. Y esas son expresiones que afectan directamente la cristología y afecta lo que es la divinidad de Cristo. Afecta o distorsiona la persona del Hijo en la Trinidad. Entonces los pentecostales todos los días distorsionan la persona del Espíritu Santo en la Trinidad y nadie dice nada. Lo que Julio Rivas dijo nos parece grave. Eso nos parece grave y salimos a defenderlo. Y las redes sociales explotan. Pero lo que hacen los neopentecostales todos los días en sus cultos y todos los días en los live, eso nos parece pues un error. Es que ellos se emocionan mucho. No es que se emocionan mucho, es que son unos herejes. Es que no tienen una comprensión real de qué es la Trinidad y de qué es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el asunto. ¿Por qué atribuirle lo que ellos hacen al Espíritu Santo? Y entonces quererlo tapar con lo que acabas de decir. No, mire, es lo mismo que lo que usted quiera llamar blasfemia, muchas veces mal llamada. Decir que ese corre,
es parte del poder del Espíritu Santo. Decir que ese lengüeteo continuo es parte del Espíritu Santo. Eso es faltarle a la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Esas son las cosas que uno tiene que poner en vilo. Esas son las cosas que uno tiene que estar constantemente orando. Como dijo los otros días el hermano Cristian, los voy a aborrecer con esto hasta la saciedad. Porque es una realidad. Entonces, todo el mundo con el miedo ese de que, como no saben, mire qué cosa más grande, mire por qué viene el miedo. El miedo viene porque usted no tiene conocimiento. Eso es todo. Porque aunque usted no haya ido a ningún sitio a estudiar nada, usted sabe que Dios se merece un respeto porque ya usted lo ha leído ahí. Y que la regla infalible de fe, la palabra del Señor, es inviolentable. Querer añadirle a los 66 libros, ya no se puede. Revelaciones nuevas, por favor. Venir a decir que cada embeleco de estos que hay nuevos es parte de la unción del Espíritu, por favor. No, señálelo, porque a Dios le interesa que usted lo haga. Porque el Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros podemos ir donde quiera decirle, tú estás mal. Yo no tengo el mejor deseo de discutir contigo, no tengo el mejor deseo de pelear contigo. Pero hay una realidad. Lo que estás haciendo no está bien hecho. Y míralo aquí. Si lo pudieses entender, aquí está escrito, mira, en la palabra del Señor. Pero no, se siguen dando todas esas cosas por alto. Uno le pasa por el lado y lo deja así. No, no se puede dejar así. Yo tengo una lucha con dos personas que, ¿verdad? Yo los amo muchísimo. Pero entonces están divididos porque uno piensa que la unción esa del show mediático, eso, si no hay eso, no hay culto. Si no hay eso, no hay culto. No sirvió al culto. Seguro, no hay fuego, no hay lengüeteo en el buen español. No hay culto. Entonces, el otro es al contrario. Si yo no puedo entender eso. ¿Qué dijo esa señora ahí que yo no la entendí? Y en eso estamos, y así mucha gente. Entonces, los tenemos allá adentro, están ahí. Gracias a Dios. Yo no estoy ahí, ¿verdad? Pero cuando los tienen ahí, por una puerta entraron y le abren otra para que por ahí mismo salgan, porque están vacíos de aquí, no tienen ningún conocimiento. Haciéndose preguntas 24/7, más atados que cuando entró por primera vez. Lamentablemente. Muchas veces no somos consistentes. Si somos consistentes con la palabra, si somos consistentes con la verdad, de la misma manera que hay doctrinas que nos afectan porque atacan directamente al Padre o porque atacan otras directamente al Hijo y nos volvemos locos, hacemos un escándalo y salimos en las redes sociales y lo señalamos y les llamamos herejías. Y si la persona no se arrepiente, es un hereje, porque están atacando y distorsionando la figura del Padre, la figura del Hijo. Sin embargo, cuando se trata del Espíritu Santo, ya no somos tan consistentes. Ahí ya somos más permisivos. Porque como decía el pastor, muchas veces la falta de conocimiento nos limita. Porque nos han manipulado y por años nos han enseñado que esas cosas que vemos, aunque no parezcan ser coherentes y no parezcan ser coherentes con el texto bíblico, eso es la obra del Espíritu Santo. No se debe de cuestionar. Sin embargo, si entendemos que lo que estamos viendo está ciertamente distorsionando la obra del Espíritu Santo, la obra verdadera, eficaz del Espíritu Santo, y está distorsionando el Espíritu Santo, debe de atacar y debe de afectarnos de la misma manera que lo hacen las otras doctrinas que atacan al Hijo y que atacan al Padre.
Y de la misma manera debemos de ser consistentes con nuestras convicciones y de la misma manera debemos de señalarlo y decirlo. Cuando una persona dice que X o Y práctica le corresponde al Espíritu Santo y no es una obra del Espíritu Santo, está distorsionando la persona y está distorsionando la obra del Espíritu Santo. Y eso es antibíblico, eso es algo incorrecto y eso es tanta herejía como lo es cualquiera otra que ataque y que distorsione al Hijo o que distorsione al Padre. Entonces, hay mucho creyente que aunque hablan de la Trinidad, parecen no comprenderla del todo, porque defienden con uñas y garras, como decimos, no, defienden con todas sus fuerzas al Padre y defienden con todas sus fuerzas al Hijo, pero cuando se trata del Espíritu Santo, hablan del Espíritu Santo como hablan los testigos de Jehová, que le llaman que es una fuerza activa. ¿No? Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Amén. Entonces, hay muchos creyentes y muchos evangélicos que al parecer cuando vamos al Espíritu Santo no lo defienden de la misma manera que defienden al Hijo y que defienden al Padre. Sencillamente creen sobre el Espíritu Santo como si fuese algún tipo de fuerza que se manifiesta cuando los cultos se ponen buenos y que esa es la obra que hace esa fuerza y que esa fuerza se mete y a la cuenta de 3 va a entrar por aquí y que esa fuerza desciende y que esa fuerza tiene unos momentos, wow, el Espíritu Santo se puso violento. No conocen la Trinidad, no conocen el Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no entra, el Espíritu Santo no llega, el Espíritu Santo no se mete. El Espíritu Santo está con nosotros y habita en nosotros que somos templo de Él. De manera colectiva como el cuerpo de Cristo y de manera individual cada persona. Y todo lo que ataque la persona del Espíritu Santo está atacando directamente la Trinidad, está atacando el Espíritu Santo, es Dios. Decimos los otros días estábamos, bueno, una revolución en las redes sociales y estábamos volviéndonos locos porque se había dicho que Jesucristo no es Dios. Pero no tenemos la misma consistencia cuando se trata del Espíritu Santo, que también es Dios. Y cuando hablan y dicen cosas que no le corresponden al Espíritu Santo y dicen que sí, que esa es la obra del Espíritu Santo, están atacando al Espíritu Santo de la misma persona que estas otras personas estaban atacando los otros días en cuanto a lo que es cristología y demás, ¿no? La figura de Jesucristo. Diciendo que no había ni una jota ni una tilde de Dios en Jesús. Cuando se trata del Espíritu Santo somos como que más permisivos y con eso tenemos que tener cuenta. Y estar definido con la verdad bíblica. Estar comprometido con esa realidad. Si una persona crea alguna distorsión sobre el Padre, la corregimos y la señalamos. Si se crea alguna distorsión sobre el Hijo, la corregimos y la señalamos. No puede ser la excepción el Espíritu Santo. Estos brincos, estos saltos, estas lenguas, estas falsas profecías, que todo esto le llamen abiertamente, decir, wow, esa es la obra del Espíritu Santo. Mentira. Y los que incurren en tales prácticas, sencillamente están cometiendo una herejía como cualquier otra que ataca al Padre o que ataca al Hijo. Esa es la realidad. No podemos ser con eso ambiguos o un poco flexibles. La misma seriedad y el mismo compromiso y el mismo, quizás, la misma fuerza y resistencia que presentamos contra toda doctrina que ataque al Padre y al Hijo debe de ser la misma fuerza y resistencia que tenemos para cualquier cosa de esta que se levanta y cualquier práctica de esta que vemos que ataque el Espíritu Santo. Sobre todo, yo diría que no porque sea más importante que los demás, sino porque la promesa es precisamente de que actualmente en la era de la iglesia es el Espíritu Santo quien está con nosotros presencialmente. Amén. El Señor dijo, yo me voy, pero vendrá el Consolador.
Entonces, ¿cómo es posible que tratándose del Espíritu Santo, que precisamente es quien está con nosotros y está en nosotros y está en la iglesia y somos la iglesia, estemos como si nada? Permitamos todo tipo de cosas, todo tipo de desorden, todo tipo de ataque, de distorsión. Nos quedamos callados porque uno nunca sabe. No, porque es que esa lengua, eso es el Espíritu. No es el Espíritu Santo. No, porque esos brincos los ponen a hacer así, brincan y brincan 2 bancos para adelante y brincan 4 bancos para atrás. Eso es el Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo transforma. El Espíritu Santo corrige. El Espíritu Santo instruye. El Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo ayuda en el proceso de santificación. Hay una obra eficaz, permanente del Espíritu Santo, real. Todas estas payasadas pueden pertenecer al movimiento carismático, pueden pertenecer al neopentecostalismo, pueden ser muy populares. A usted se le pueden parar todos los cabellos y decir, wow, yo sentí algo tremendo. Yo no sé qué usted sintió, pero eso no es el Espíritu Santo. Esa es la realidad. Nosotros, la exhortación a los hermanos, cada vez que puedan, defiéndalo de igual manera que se defiende al Padre y que se defiende al Hijo. No podemos seguir siendo permisivos con esto. Los otros días explotaron las redes sociales. Hubo 2 pastores muy conocidos que hicieron unas expresiones públicas con relación al Hijo y con relación a lo que es Jesucristo y la cristología, y el mundo se quería acabar. Pero todos los días vemos a los rabacucus, todos los días vemos a un montón de gente que podemos mencionar, haciendo un show, llorando de mentira, hablando de que lenguas, corriendo, como decía el pastor, hacen una campaña y todo el mundo sale corriendo, y a eso le llaman que esa es la obra del Espíritu Santo. Si esa es la obra del Espíritu Santo, entonces, ¿cuál es el sentido? Jesucristo partió y prometió que vendría el Consolador, y la función del Consolador es esa: poner a la gente a correr y a dar brinco y a darse contra el piso y a hablar cosas incoherentes que nadie comprende y que son misterios que nadie va a comprender porque son cosas misteriosas. Si esa es la función del Espíritu Santo, entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que estamos creyendo. ¿Qué es lo que estamos creyendo nosotros? ¿Quién es que está con nosotros entonces? ¿Cuál es la obra de ese Consolador? Porque aparentemente, y según muchas personas y muchos grupos y denominaciones, cuando Él se manifiesta, lo que sucede es que la gente brinca, se da contra el piso, se estremecen, salen corriendo, pierden el control, pierden el juicio, gritan, desenfrenadamente gritan. Y al otro día usted le pregunta, bueno, ¿y cómo estuvo el culto? ¿Qué pasó anoche? La gloria de Dios. ¿Aprendiste algo nuevo? No. ¿Conociste algo más del consejo de Dios? No. Triste. ¿Profundizaste más en alguna doctrina fundamental? No. ¿Hubo alguna sanidad en tu corazón con relación al perdón, con relación a algún rencor? No. ¿Rompiste con alguna atadura, con alguna situación que tenías en tu vida? No, pero corrí mucho. Yo dejé los tacos botados. Y las mujeres se quitan los tacos y se mandan a correr. Y allí nos caímos. Mira, el pantalón hasta se me rompió. Eso fue la gloria de Dios. Desorden total. Hasta en el bache. Hasta en el bache los vimos en estos días, tirándose en agua, en el lodo, literalmente en el lodo. No podemos. Y a mí me causa muchísima curiosidad que los que predican sana doctrina, pues, hablan de sana doctrina menos esto. Y defienden la cristología y defienden muchísimas cosas, pero en cuanto al Espíritu Santo, pues ahí se quedan callados y hablan del Espíritu Santo como si no fuera Dios.
y hablan del Espíritu Santo como si no fuese parte integral de la Trinidad también. O sea, hablan, muchas veces yo digo que hablan del Espíritu Santo como hablan los testigos de Jehová, como que el Espíritu Santo es una cosa, es una fuerza. Una fuerza. Tenemos que tener cuenta con eso. Y sin miedo, como dijo el pastor. Sin miedo. Para esto no se puede tener miedo. John Piper tiene una quote también, un dicho que dice: no tengas miedo de ser radicalmente bíblico. Si es con la Biblia que vamos a tener respaldo, y si nos vamos a apoyar del texto bíblico, hay que hacerlo de manera radical. No se puede ser ambiguo. O somos o no somos. Amén.